tenerlos acá en esta reunión de innovaciones en neumología intervencionista. Hoy vamos a hablar de dos temas. El doctor Jaime Barreto va a hablar de estenosis subglótica y yo voy a hablar de ultrasonido endobronquial. Vamos a empezar. La idea es que sea un espacio oportuno de aprendizaje. Repasando, los temas a desarrollar en la charla van a ser tres. Vamos a hablar del estudio del mediastino, vamos a tener el ultrasonido endobronquial lineal, donde vamos a hablar también de imágenes radiales como una tercera instancia. Esto era lo que les comentaba ahorita, y es cuando vamos a estudiar el mediastino, debemos que tener un mapa de las estructuras que vamos a tener en la anatomía del mediastino, con énfasis en cáncer, donde vamos a tener todas las estaciones acá ganglionares. Lo podemos abordar de múltiples maneras. Tenemos imágenes, como vemos acá, por un PET-CT. Tenemos también ultrasonido endobronquial complementario con imágenes endobronquiales para saber referencias anatómicas de donde nos vamos a ubicar y posteriormente tener esta imagen sonográfica para poder llegar a las diferentes estaciones ganglionares. Y eso era algo que les comentaba que ahorita no vieron, y es, yo acá tengo unos códigos QR para las personas que estén interesadas, pueden escanear o pueden tomar una screenshot y poder tener la lectura del código QR. Ahora, cuando hablamos del mediastino, vamos a ver, como nos dice TNM9, podemos dividirlo en ganglios mediastinales superiores, como vemos acá en esta imagen donde hablábamos que están las estaciones 2, 3, 4, también ganglios mediastinales inferiores donde está 7, 8 y 9, tenemos ganglios a nivel aórtico, ganglios supraclaviculares y también los ganglios iliares y adicionalmente también en la zona periférica donde están 12, 13 y 14. Acá, como les venía comentando, cuando vamos a mirar por la última actualización de TNM9, podemos tener la N de nodal, donde podemos no tener registros, o podemos empezar a tener registros donde tenemos acá la lesión sin ningún compromiso ganglionar metastásico. Podemos tener un N1 con compromiso ipsilateral, donde vamos a tener compromiso a nivel iliar e intrapulmonar con estos ganglios. También podemos tener N2, donde vamos a dividirlo en dos con esta actualización. N2A, que tenemos en una sola estación mediastinal o subcarinal. Múltiples también podemos tenerlo cuando es un N2B, o podemos tener ya metástasis contralaterales, iliares, ipsilaterales, en escalenos o supraclaviculares. Esto va a ser clave. Como un ejemplo sencillo, acá les comentaba que la estación N en cáncer de pulmón va a ser clave, y que la clasificación TNM del 2024, en su última edición, la 9ª, nos habla de que lo podemos dividir de esta manera, y si quieres vas avanzando para que vaya corriendo la imagen. Eso. Y ahí podemos tener en N0, donde no hay metástasis regionales. Luego vamos a tener N1, donde vamos a tener metástasis ipsilaterales. N2, donde podemos tener estaciones, metástasis en una sola estación a nivel mediastinal o subcarinal. Y N2B, donde hay múltiples estaciones comprometidas ya mediastinales y subcarinales. Y N3, como vemos en la imagen, ya contralaterales, y ahí vamos a tener también a nivel supraclavicular en escalenos, y también podemos tener ipsilateral. ¿Sí? Siguiente. Este era un ejemplo sencillo donde puedes oprimir ahí, siguiente, donde tenemos T1A, que podemos ver cómo un T1A de acuerdo al N puede pasar desde un estadio 1A1 hasta un estadio 3B. Lo mismo si cogiéramos un paciente con un T3 que tuviera un tamaño de 5 a 7, podríamos tener un estadio de 2A hasta un 3C, para mostrar la importancia de un N. Siguiente. El N va a ser clave porque nos va a dar la importancia correcta de la estadificación nodal mediastinal, nos va a ayudar a definir tratamiento, va a ser un factor pronóstico importante. N es el factor más difícil de evaluar
puede generar controversias y disociación teórico-práctica y favorece también nuevas indicaciones en neoadjuvancia. Siguiente. Acá es para mostrar la prevalencia de N2-N3 cuando hacemos imágenes de tórax y la probabilidad de que hayan metástasis a distancia. De acuerdo a las características propias que veamos en la descripción a nivel mediastinal, vamos a pensar qué tan probable es que realmente haya metástasis, donde la parte compleja va a ser donde tengamos una discreta, que se agranden un poco más los ganglios mediastinales y que haya un compromiso a nivel de TAC o de N1, es donde debemos hacer énfasis en buscar. Ya donde veamos conglomerados invasivos, nos va a hacer pensar principalmente de que sí haya podido avanzar esta enfermedad, y si es periférico con un compromiso a nivel de irio y mediastino normal, es poco probable que tengamos estas lesiones. Siguiente. La guía también nos muestra que esto es un factor clave en la supervivencia. Acá nos pone el TNM, qué tan probable es tener un impacto en la supervivencia de acuerdo a la N encontrada, ya sea por hallazgos, tanto clínicos como patológicos. Siguiente. Ya empezando en el ultrasonido endobronquial lineal, vamos a tener que es un examen que es mínimamente invasivo. Vamos a tener imágenes en tiempo real. Puedes hacer clic ahí en el video donde vamos a ver cómo son las imágenes en tiempo real. Vamos a tener un abordaje sistemático de las estaciones mediastinales, que ya vamos a ver el debate que hay con esto, y una sensibilidad del 85 al 96%. La primera publicación que se desarrolló de biopsia transbronquial fue en el 2003, posteriormente ya se empezaron a desarrollar en el 2007 estudios moleculares y en el 2013 empezaron a desarrollarse guías. Siguiente. El ultrasonido endobronquial lineal tiene unas indicaciones: estadificación mediastinal de cáncer de pulmón, diagnóstico de lesiones pulmonares adyacentes de la vía aérea, diagnóstico de lesiones pleurales adyacentes al mediastino, diagnóstico de lesiones endovasculares como sarcoma y embolismo, y también podemos ingresar vía esofágica y podemos llegar inclusive a lesiones pulmonares paraesofágicas, glándula suprarrenal izquierda y metástasis hepáticas. Hay unas contraindicaciones, como vemos que nos dice la guía del 2023, la falta de consentimiento informado, la diátesis hemorrágica grave, arritmias cardíacas inestables, infarto agudo de miocardio en las últimas 4 semanas, o que tenga estenosis benigna o maligna de las vías respiratorias superiores, supraglótica o glótica, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso con el doctor Barreto. La idea es, el video lo que íbamos a ver es esto, donde vamos a ingresar, como vemos en la imagen de la mitad, con el ultrasonido vamos a ir escaneando y creando imágenes sonográficas a través del mediastino, y lo que vamos a buscar en cáncer de pulmón es irnos a la mayor estadificación. Nos vamos de N, empezamos en N3, luego N2 y luego N1, para lograr tener la mayor estadificación que podamos al momento de hacer la biopsia. Siguiente. Es clave que vamos a tener unas imágenes sonográficas que nos van a guiar. Vamos a mirar si es más de 10 milímetros el ganglio que estamos viendo, que ya se convertiría en una adenopatía, la forma que tenga, los márgenes que tenga, la ecogenicidad que tenga, si es homogénea, heterogénea, o si tiene necrosis central el ganglio. Esto nos va a favorecer pensar en la probabilidad de benignidad o malignidad, y cada uno de estos datos tiene una sensibilidad y una especificidad específica que orientan para la toma de las biopsias. Siguiente. Cuando vamos a hacer un tipo de muestreo, podemos hacerlo completo, sistemático, selectivo, o un pobre muestreo. Completo, vamos a mirar cada ganglio visible en estación. Sistemático, de acuerdo al PET o al TAC. También podemos tener muestras de por lo menos una estación cuando hacemos selectivo con ganglios sospechosos por imagen, o un muestreo pobre, que va a ser una descripción de las imágenes, pero sin toma de muestra de los tejidos. Siguiente. Esto es para mostrar las diferentes estaciones que podemos llegar a nivel de ultrasonido endobronquial lineal.
tanto vía bronquial como vía endoscópica a través del esófago, y cuando hacemos una combinación de EBUS con EUS, podemos tener sensibilidades mayores, sensibilidades que superan el 80%, mientras que si lo hacemos sistemático, vamos a tener, y sin EUS, vamos a tener solo un 77% de sensibilidad, o si vamos dirigido y vamos a bajar la sensibilidad. Una alternativa muy buena es hacerlo combinado. Siguiente. Hay una herramienta adicional que para las personas que quieran profundizar un poco en esto, también está el código QR, y es que podemos hacer un protocolo ROSE. El protocolo ROSE es, vamos tomando las biopsias a nivel del mediastino y con patólogo en sala. Hay varios tipos de modelo de protocolo ROSE que los pueden leer también donde está el código QR, pero podemos ir tomando la muestra y de una vez ir mirando la celularidad que estamos tomando para saber que realmente sí estemos en el sitio de la lesión, e inclusive poder darnos de una vez la estadificación en tiempo real, ahí informando si es positivo para malignidad. Esto nos puede aumentar la sensibilidad, inclusive hay estudios que hablan que la puede aumentar hasta en un 31%, y va a reducir el número de muestras necesarias para tomar esto. Vamos a reducir también las biopsias transbronquiales, y pese a esto, se ha generado unas discusiones sobre qué tipo de ROSE podríamos utilizar, pero es una herramienta a tener presente en salas al momento de que estamos haciendo el procedimiento. Siguiente. Esta imagen es para mostrar cómo a través de los años han salido también publicaciones que han mostrado que el hecho de ser mínimamente invasivo y de una manera sistemática, apoyado con todo, con EUS, idealmente con protocolo ROSE, ha sido una tendencia en uso el ultrasonido endobronquial lineal. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Primero, tos, sangre en el sitio de punción, sangrados mayores, menores al 1%, neumotórax en un porcentaje muy bajo, infección como mediastinitis puede llegar también a ocurrir, y lesiones vasculares al momento de la toma de las biopsias. Siguiente. Ahora hablando de EUS radial. El EUS radial básicamente se desarrolló por Olympus en 1999, y lo que tiene es un catéter flexible, como vimos ahorita. Este es un transductor lineal, el previo, y este es un transductor que va girando con imágenes en 360 grados, y la primera vez que se utilizó fue para tomar una biopsia pulmonar transbronquial. Este va a ser una herramienta para poder llegar a tener mejor rendimiento al diagnóstico. Como vemos en la imagen, vamos a ingresar y a poder tener imágenes sonográficas que nos van a orientar. También vamos a tener un impacto de acuerdo al tamaño del nódulo. Si en el nódulo vamos a tener también previamente en la planificación imágenes donde hay un bronquio que nos oriente a la lesión, nos va a facilitar la toma de las biopsias. Siguiente. Miremos si acá nos permite. Bueno, acá sí pudimos ver el del EUS radial. Acá lo que vemos es con un broncoscopio vamos a poder ingresar por el canal de trabajo, y ahí tenemos la pinza para poder tomar la biopsia, y tenemos ángulo de giro, ya depende del broncoscopio. Acá vamos a ingresar al sitio de la lesión, llegamos, depende del broncoscopio, entre la quinta, sexta visión bronquial o tercera o cuarta, vamos a avanzar la sonda de ultrasonido giratoria que va a ir escaneando y nos va a crear las imágenes sonográficas hasta llegar a identificar la lesión como vemos en el video. Ahí nos vamos a orientar. El primero, que era el EUS lineal, es en tiempo real y lo podemos tomar en ese momento. El EUS radial retiramos y posteriormente vamos a tomar un cepillado y tomar las biopsias como vemos en el video. No son en tiempo real, pero esa guía nos va a orientar a aumentar la probabilidad de realmente tener una biopsia de manera adecuada. Posteriormente retiramos y vamos a enviar al laboratorio todos estos estudios. Siguiente.
¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de ultrasonido endobronquial, vamos a tener nódulos con riesgo intermedio entre el 5 y el 65% de malignidad, o en pacientes con alto riesgo mayor a 65% que no son candidatos quirúrgicos. Diagnóstico benigno que requiere terapia, como es enfermedades micobacterianas o fúngicas. Las contraindicaciones van a ser muy similares a las del EBUS lineal. Siguiente. En esta imagen vemos cómo vamos a planificar todo. Tenemos en la imagen superior izquierda una imagen de tomografía donde nace la motivación del estudio, y tenemos una imagen también sonográfica que es la que vamos a tener de la microsonda radial, la minisonda radial, y acá tenemos los resultados de patología cuando se están tomando. Una herramienta que podemos utilizar, como vemos en la imagen inferior izquierda, es por fluoroscopia, aumentar la probabilidad de tener seguridad y aumentando sensibilidad y especificidad de llegar a la lesión. Es una herramienta alternativa que nos puede favorecer también encontrar ese ganglio, o ese nódulo o esa masa. Siguiente. Los implementos necesarios van a ser la sonda radial de EBUS, el procesador de ultrasonido, la unidad de donde vamos a accionar la sonda, el kit de la funda y el broncoscopio para programarlo y poder tener esta visualización. Siguiente. Ahora, al principio se mencionaba que podíamos tener el ultrasonido endobronquial radial, donde vemos acá las imágenes tanto axial coronal y sagital, y podríamos llegar a utilizar esta minisonda e ingresar también a nivel central. Principalmente en este momento se está utilizando con una minisonda de 20 MHz, donde vamos a ingresar principalmente a las lesiones periféricas. Ya contábamos con EBUS lineal, que nos va a favorecer tomar las lesiones centrales, pero podríamos tener una utilidad también en las lesiones centrales, como estamos viendo también descrito en la literatura. Siguiente. Estas son las imágenes de ultrasonido que nos van a guiar, a diferencia de como vimos en el EBUS lineal. Estas imágenes sonográficas radiales vamos a describirlas como vemos acá. Tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. A mayor heterogeneidad, mayor probabilidad de malignidad. Si quieres, siguiente. Y ahí vemos las propias características que podemos tener de las imágenes sonográficas. Inclusive podemos ver acá al lado izquierdo, donde podemos describir quistes, dilataciones bronquiales, calcificaciones, sangrado, los vasos que se encuentren en el tejido y las características propias que nos hagan pensar en malignidad. Siguiente. En promedio vamos a recoger 5 muestras, vamos a llevarlos a un estudio de citología y un examen histológico para poder llevar y procesar estas muestras. Siguiente. Y vamos a tener varias utilidades en caso de que se produzca sangrado. Podemos mantener la funda en el sitio de la biopsia por unos minutos, usualmente alrededor de un minuto, y esto nos va a ayudar para actuar como hemostasia a presión. También podemos extraer la funda, poner solución salina y aumentar la cantidad de muestra de citología y de examen bacteriológico al hacer el lavado de esa funda. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones del EBUS radial? Van a ser muy similares a las del EBUS lineal, pero con esta principalmente de diferencia vamos a tener fístulas broncopleurales. En términos de sangrado, todos neumotórax van a ser similares, va a aumentar como vimos la probabilidad de neumotórax, pero podemos ver un aumento en neumotórax respecto al lineal con porcentajes, acá en esta referencia bibliográfica del 4%, menos del 4%, pero vemos que también hay referencias entre el 1 y el 2%. Siguiente. El mensaje final es: el ultrasonido endobronquial pues ha revolucionado el diagnóstico de tumores pulmonares, mediastinales y la estadificación del cáncer de pulmón. Permite un acceso preciso y mínimamente invasivo de los ganglios mediastinales y de estructuras adyacentes. Es importante utilizar esta tecnología, realizar un abordaje multidisciplinario y personalizar
este tratamiento para maximizar los beneficios clínicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces del tratamiento endoscópico de la estenosis subglótica. Más que hacer una disertación académica, vamos a aprovechar para presentar nuestra experiencia de unos casos bastante representativos de estas patologías. Todas las fotos que van a ver y los videos que están en esta presentación corresponden a casos clínicos del Instituto Neumológico del Oriente. Hay algunas diapositivas que están diagramadas, que pues sí, eso sí ya requiere una elaboración especial y la he tomado de algunos artículos, pero los casos son producción nuestra. En esta primera diapositiva, por ejemplo, quise hacer una muestra de los diferentes tipos endoscópicos que puede uno encontrar, el diferente grado de obstrucción. Realmente son dos pacientes acá. Las primeras 3 diapositivas que estoy subrayando tienen un solo dueño, ¿sí? Que se presentó en esta situación después de que le hicimos una intervención. Quedó así. Este es el posendoscópico inmediato. Esto es 3 meses después. El paciente está asintomático en este momento. Y este es otro paciente que es uno de los casos más difíciles que he tenido. Más adelante, que hemos tenido, porque este es un trabajo de equipo, esto lo hacemos entre varios, y uno solo pues no puede responder ante este tipo de situaciones. Conflictos de interés, no tengo ningún tipo de conflictos de interés para esta conferencia. No participo en ningún proceso de compras, ni hago asesorías para ninguna de los laboratorios productores de equipos endoscópicos o de insumos. Cuando me pidieron que preparara la charla de estenosis subglótica, pues ese es un tema bastante amplio en el cual pues hay una gran cantidad de patologías, y quise limitarme a la patología que nosotros vemos más frecuentemente en nuestra práctica clínica de consulta externa y sobre todo de urgencias, que es la estenosis subglótica posintubación. Esta estenosis subglótica posintubación por lo general es una estenosis traqueal cicatrizal que causa una disminución de la luz traqueal, donde la pared se reemplaza por tejido fibroso y a veces está comprometido el cartílago. Dependiendo de si está comprometido el cartílago o no, pues el tratamiento puede variar. Las causas son muchas. Y tenemos etiologías de tipo mecánico, que la más frecuente es la estenosis subglótica posintubación, pero también la vemos asociada a postraqueostomía relacionada con cuerpos extraños, o a veces después de estenosis, a veces se presentan estenosis después de procedimientos quirúrgicos, después de cirugías de resección traqueal, que pues no son sino la expresión del mismo fenómeno que llevó a ese tratamiento quirúrgico. Vamos a presentar más adelante un caso de eso. Esas son las más frecuentes, las posintubación. Y también tenemos etiología de tipo infeccioso. Las tuberculosis la vemos frecuentemente causando estenosis en la vía aérea, no tanto traqueales, pero sí las vemos más bronquiales. El caso típico es el de una mujer joven con una tuberculosis de diagnóstico reciente, y que característicamente, por lo general, afecta el bronquio principal izquierdo. Otras causas infecciosas son el rinoescleroma o las micosis. Hay patología inflamatoria, como las vasculitis, sobre todo la granulomatosis de Wegener, a veces la sarcoidosis, la amiloidosis, y hay una causa muy importante que es la estenosis subglótica idiopática en mujeres, que esas uno a lo largo de su práctica profesional ve uno que otra, porque la incidencia es como de un caso por millón de habitantes, y acá en Bucaramanga hemos visto varias. De hecho, pues ahí tenemos una señora que está pendiente.
Hay otras, pendiente por dilatar endoscópicamente. Hay otras causas, pero pues ya son mucho más raras, que son los anillos vasculares, sobre todo en pediatría, algunos tipos de tumores, y una causa aparte que no se trata de manera endoscópica, que son las traqueomalasias, y con el colapso excesivo dinámico de la vía aérea. Esos son pacientes que tienen un cartílago traqueal dañado y la vía aérea se colapsa durante la expiración. Pero pues uno enseñándoles técnicas de respiración o usando un CPAP, los puede tratar sin mayor inconveniente. Característicamente muchos de esos son pacientes con EPOC de edad avanzada que por la tos crónica terminan haciendo esos daños cartilaginosos por un lado y el otro que por las alteraciones en la mecánica respiratoria asociadas con la EPOC, pues desplazan su punto de presiones iguales a una vía aérea más proximal y hacen el colapso con la expiración. ¿Cómo se nos presenta a nosotros un paciente con estenosis subglótica? Pues realmente, como todo en las enfermedades pulmonares, los pulmones casi que no dan muchos síntomas. Los pacientes pues, van a presentar tos, van a presentar disnea, van a presentar expectoración, básicamente. Por eso el diagnóstico diferencial es muy amplio. Entonces, ahí es muy importante saber que esa patología existe, es muy importante tenerla en mente, es muy importante sospecharla y por eso hay que buscar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La intubación orotraqueal, los procedimientos endoscópicos en la vía aérea, por ejemplo, el diagnóstico reciente de una infección, o sospecharlo, por ejemplo, en una mujer entre los 30 y los 50 años que se presenta con una asma, entre comillas, de reciente aparición, ¿no? Porque los síntomas pueden simular el diagnóstico de asma. Entonces, la clave aquí es el interrogatorio, la identificación de factores de riesgo, el conocimiento de la patología y una herramienta que es fundamental para hacer el diagnóstico y que la muestro en esta diapositiva, que es la curva flujo-volumen. La morfología de la curva, vamos a ver una curva aplastada en la cual el flujo pico expiratorio, como hay una obstrucción grave, no se presenta. Entonces no hace el pico característico que vemos en las espirometrías, que es como un cono, sino que vemos una meseta acá en el asa expiratoria y una meseta en el asa inspiratoria. Y esto lo que indica es que el flujo pico expiratorio está disminuido. Vemos acá que en esta diapositiva este flujo pico está alcanzando más o menos 1.2 litros por segundo. Entonces ese es un diagnóstico que es patognomónico de esta entidad. Ustedes ven una curva flujo-volumen de estas y tienen que pensar en una obstrucción central de la vía aérea y nos toca evaluar el paciente con exámenes mucho más avanzados que son la broncoscopia, que nos permite determinar el grado de estenosis, la extensión de la estenosis, la localización de la estenosis, si hay o no hay daño de cartílago, y la tomografía de tórax también nos va a permitir también identificar esos mismos hallazgos y podemos ver el cartílago también de manera más o menos aproximada con la tomografía. Es muy importante entonces hacerle esta batería de exámenes a los pacientes que nosotros pensamos que pueden tener una estenosis subglótica. Respecto a la presencia de la estenosis posintubación, esto es una patología nueva que surge con el nacimiento del cuidado intensivo. Los primeros tubos orotraqueales que se usaron tenían unos balones que tenían una baja compliance, generaban presiones muy altas en la vía aérea y al principio de la era del cuidado intensivo esto era bastante frecuente. Ahora pues se ha tratado de diseñar tubos endotraqueales que tienen una compliance mucho más alta, es decir, se inflan más fácil con menos presión
y hacen menos trauma sobre la vía aérea. Sin embargo, todavía la vemos en una frecuencia de aproximadamente un 1 a 2% de casos graves, y si miráramos una población grande de pacientes que estuvieron intubados pero que están asintomáticos y les hiciéramos broncoscopia, quizás encontraríamos una prevalencia de estenosis de aproximadamente el 20%. La fisiopatología de esto, pues es el balón inflado contra la mucosa. Esa presión sobrepasa la presión capilar y produce isquemia. Y dependiendo del tiempo de isquemia, pues la lesión va a ser más grave. Porque si la isquemia es sostenida 24 48 horas, ya se puede empezar a presentar algo de necrosis de la vía aérea, e inclusive daño del cartílago si el tiempo de presión se incrementa. Por eso en las unidades de cuidado intensivo es recomendable que se tenga la posibilidad de medir esta presión del neumotaponador para evitar estos incidentes que son bastante desafiantes en la práctica clínica. Para clasificar la estenosis, nosotros podemos, dependiendo pues del tipo de lesión que se haya producido por esta isquemia, vamos a tener dos tipos de lesiones. Unas lesiones que son simples y otras lesiones que son complejas. Las lesiones simples son las que son tipo membrana, es una membrana fibrosa, la vía aérea, que disminuye la luz, que puede llegar a ser muy grave, causar una obstrucción casi del 90%, pero son lesiones cortas y no hay daño de cartílago. Estas son lesiones simples y a estos pacientes les va muy bien con tratamiento endoscópico. Aproximadamente se puede lograr un 70% de tasa de curación con un tratamiento endoscópico bien hecho, que no genere más fibrosis, porque es que también la forma en la cual como uno haga la dilatación, pues puede ser importante a la hora del pronóstico del paciente. Otras lesiones que son simples son los granulomas en la vía aérea, que surgen muchas veces en los extremos distales de los stents o en los estomas de traqueostomía. Esas también son fáciles de tratar vía endoscópica. Y hay otro tipo de lesiones que son las lesiones que no son simples y que llamamos complejas, que son las lesiones que son largas, que tienen más de 1 centímetro, que son estenosis multinivel, que tienen daño de cartílago, que tienen fístulas, por ejemplo. Esas lesiones no les va bien con el tratamiento endoscópico y uno prefiere el tratamiento quirúrgico con estos pacientes. A veces toca hacerles dilataciones, pero digamos en el caso de que el paciente se presente con disnea, con insuficiencia respiratoria, y haya que resolver el problema de la obstrucción, porque pues es un riesgo vital. En estos casos es preferible hacer una dilatación de urgencia bien hecha en lugar de hacer una traqueostomía, porque la traqueostomía pues va a implicar un daño adicional en la vía aérea y va para el cirujano hacer un poco más complejo el procedimiento de resección. Entonces, digamos, el paso inicial de estos pacientes en falla respiratoria es hacerles una dilatación, es lo primero. Otro tipo de clasificación, y era lo que veíamos en la primera diapositiva, que lo que mencioné, que son los 2 pacientes del instituto, es la clasificación de acuerdo al diámetro de la estenosis, y eso lo mira uno endoscópicamente. Esta clasificación básicamente lo que ve es el área circunferencial de la estenosis, y pues nos permite como tener un punto inicial de comparación para pues hacerle seguimiento a los pacientes y ver cómo van evolucionando. La estenosis tipo 1 es la que tiene menos del 50% de la luz comprometida. La estenosis tipo 4 es la que no tiene luz. Esta 4 que vemos aquí a la derecha de la pantalla es de un paciente que tuvo una estenosis posintubación, tuvo traqueostomía y desarrolló estenosis superior a la traqueostomía, entonces está totalmente obstruido, él respira por abajo por la traqueostomía. Estos son los pacientes que se mueren, ¿no? Generalmente por este tipo de lesiones. Y acá en el punto intermedio tenemos el caso
de la estenosis Cotton 2, que está entre el 51 y el 70%, y la Cotton 3, que es más del 70%. Como les decía al principio, los tres de la izquierda es el mismo paciente en diferentes etapas de la enfermedad. El 4 es un paciente diferente. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros ahora sí endoscópicamente esto? Lo primero, pues, es la dilatación traqueal. Ese es el procedimiento inicial que nos sirve a nosotros para estabilizar la vía aérea, para resolver una insuficiencia respiratoria y eventualmente para hacer un tratamiento curativo de la estenosis en casos seleccionados. Ahí en este video que está corriendo ahí espontáneamente, aunque yo no lo puse a correr, estábamos viendo una estenosis traqueal, Cotton 3, a la que le hicimos electrocirugía endobronquial, le hicimos una resección circunferencial de la mucosa. Esta es este es el primer paso, y esta dilatación nosotros la podemos hacer de muchas maneras. Podemos hacer por vía de un broncoscopio flexible o de un broncoscopio rígido, usando electrocirugía o no usando electrocirugía, usando dilatación con balón o no usando balón, todo depende del paciente. Cuando usamos electrocirugía, nosotros lo que buscamos es con el calor romper las membranas que están causando la obstrucción y generar un espacio a través del cual podamos hacer una dilatación con balón de manera más segura, sin generar trauma ni fibrosis sobre la vía aérea y evitando el riesgo de restenosis. La precaución con estos procedimientos que usan calor es evitar el fuego endobronquial, que es un evento raro, pero se puede presentar y es catastrófico. Otro procedimiento que podemos nosotros hacer es, en esta diapositiva la vamos a mostrar. Este es un paciente que le cayó un árbol encima e hizo una estenosis en la tráquea distal. Le hicimos una dilatación pura, sin electrocirugía. Se le hizo una dilatación con balón porque lo que se buscaba era sacarlo del respirador y trasladarlo en la UCI. A este finalmente le puso un stent en Y y está muy bien con eso. Hace como 3 años no ha sido posible que el señor se quiera retirar el stent porque se siente muy bien, pero uno no debería demorarse tanto tiempo con los stents. Hay otras maneras de dilatar, y diferente a las que les mencioné, que son las bujías, que son unos aparatos tubulares metálicos. Esta fue la primera forma en que se dilató. Este método lo inventó Chevalier Jackson y lo estaba hace 100 años. Entonces, hace 100 años se está dilatando con bujías. Es un método que es bastante efectivo, pero que tiene varios problemas porque implica que uno dilata sin hacer visión directa. Esto se hace sin endoscopia, se hace con anestesia general. A veces hay que recurrir a técnicas de apnea intermitente y puede ser un poco estresante para el anestesiólogo, pero lo más importante es que causa fibrosis de la vía aérea. Entonces puede empeorar el problema, causar más obstrucción y de pronto hacer que un paciente que era potencialmente candidato a tener un tratamiento curativo con una resección endoscópica, pues esto se vaya todo al traste y termine operado, porque no hay ninguna otra opción diferente que ofrecerle una resección traqueal por sus estenosis recurrentes. También podemos nosotros dilatar con el mismo broncoscopio rígido. Podemos hacer una dilatación secuencial con broncoscopios de diferente tamaño, es decir, primero metemos el delgadito que tiene por ahí 5 milímetros de diámetro, uno chiquito, estrecho. Cuando ese ya avanzó, entonces pasamos otro más grande y ahí ya el de 11 o 12 milímetros, y ahí ya podemos tener una vía aérea de buen calibre. Y finalmente podemos dilatar con electrocirugía y con dilatación con balón y aplicar esteroides. Ese es otro método de dilatación. Ahora les voy a mostrar un video reciente de acá del instituto también. El caso es que sea como sea que uno dilate, tiene que hacerlo adaptándose a las características anatómicas del paciente. Todos los pacientes no se dilatan igual. Si el paciente tiene daño de cartílago, como en este caso que se ve como un poquito ahí, que hace un poquito de colapso respiratorio, entonces no usamos balón. Preferimos hacer una dilatación con electrocirugía, como está haciendo aquí el doctor Chacón en este video, donde está pasándole el electrodo. Esto es un electrodo de punta muy fina
que nos hace unos cortes muy parecidos a los que hace el láser, con una precisión muy similar y con una penetración histológica más predecible. La verdad, yo en mi vida profesional nunca he usado láser, nunca lo he necesitado, porque con este electro, pues, uno se puede bandear perfectamente bien. Una vez uno ha hecho la dilatación, ha ampliado el orificio para tener, pues, una vía aérea un poquito más abierta, más permeable, que nos ayude a ventilarlo un poquito mejor en el procedimiento. En este caso, uno puede, si no tiene debilidad de cartílago, lo ideal es usar balón. Eso ayuda mucho, eso dilata perfecto. Pero si el cartílago está así como un poquito débil, como uno lo ve algo malásico, pues mejor no se arriesgue. Y si tiene que usarlo, pues use el balón con la menor presión posible, o si no, como hicimos en este caso, que le hicimos la broncoscopia rígida y le resecamos el resto de tejido. Esta la hicimos en enero. El paciente está supremamente bien, después de que tenía una clase funcional casi 4, está muy bien, está trabajando, sube escaleras, hace ejercicio, está bastante bien. ¿Qué puede pasar con el señor? Que siga igual de bien, que eso es lo que esperaríamos y que lo que todos quisiéramos, pero puede pasar que se restenose. Probabilidad de restenosarse, sí, tiene una probabilidad de restenosarse de 30% a 6 meses y una probabilidad de 50% de restenosis al cabo de 1 año. Entonces, uno termina casado con estos pacientes, tiene que hacerles seguimiento, tiene que mirarlos, tiene que revisarlos, tiene que hacerles broncoscopia en caso de que los síntomas reaparezcan. Pero a veces pasa que el paciente ha estado tan traumatizado con esto que no quiere más endoscopias, como este señor del video que les acabo de mostrar. Entonces, este señor no quiere que le toquemos la vía aérea. Entonces, ¿cómo lo seguimos? Con la espirometría que les mostré al inicio. La espirometría es clave. Uno ve que se restablece la morfología de la curva. O también puede hacer otras pruebas avanzadas como una resistencia de las vías aéreas, que es mucho más sensible, o hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada, pues para tener toda esa visión global de la disnea del paciente y también ver si hay algunos otros factores que contribuyen a la disnea. Por ejemplo, por ahí también tenemos un paciente paciente del doctor Bolívar, tenemos ahí en la consulta, que le hicimos una dilatación, es una enfermedad coronaria, con mucho riesgo se la hicimos, porque mucho miedo por el riesgo coronario, y el señor pues quedó muy bien de la dilatación, se queja mucho de disnea, pero se le hizo una prueba de ejercicio cardiopulmonar y resulta que la disnea es por su falla cardíaca y de la estenosis va bien. Entonces muchas veces el abordaje de esto implica pruebas funcionales de segunda generación. En esta diapositiva pues es para mostrarles ya más o menos lo que les había mencionado de la caracterización anatómica. Granulomas, que son lesiones pequeñas de tejido en vía aérea, o estenosis simple, se van a dilatación, o una dilatación mediante medicina de precisión. Y las estenosis complejas, si no tienen falla respiratoria, los derivamos directamente a cirugía de tórax para que los operen, que son los pacientes que tienen estenosis largas, ¿sí? O daño de cartílago. Y hay otro tipo de pacientes que no son operables porque están muy malitos, tienen una condición cardiovascular pobre, una reserva mala, una reserva funcional mala, o que tienen estenosis de más de 4 centímetros de longitud o más del 50% de su tráquea. Entonces no es posible operarlos, esos toca tratarlos endoscópicamente. Ahora les voy a mostrar un casito que hicimos también nosotros acá en el instituto. En esta diapositiva, pues lo que ya les he mencionado, mostramos un algoritmo de tratamiento endoscópico. Lo primero es precisar si esto es simple o si es complejo. Si es simple, se va a dilatación endoscópica, y si es compleja y el paciente tiene mucho riesgo cardiovascular, se va a un stent temporal, mientras logra su control clínico, se mejoran sus condiciones y se va a cirugía. Lo otro también es que hay veces que uno les hace una dilatación y recurren muy rápido y no alcanzan a pasar por cirugía, entonces toca ponerle mejor un stent mientras les ve cirugía.
porque la verdad es bastante complejo. Hay pacientes que les hace uno de la dilatación y a las 3 semanas están otra vez cerrados y pues es muy difícil. Estos pacientes toca seguirlos estrechamente, le toca a uno darle el número del WhatsApp, que lo llamen a cualquier hora, porque es una situación muy, muy complicada y muy demandante. Termina uno casado con estos pacientes. Bueno, aquí este es otro algoritmo que es un poquito más, es el mismo que el anterior, pero un poquito más complejo, donde a las estenosis simples lo que agregamos es que este procedimiento endoscópico lo hacemos hasta 3 veces. Si hay recurrencia, se va para cirugía. Los pacientes que tienen estenosis compleja van para cirugía. Si por algún problema llegan a presentar una reestenosis, ahí sí los tratamos nosotros endoscópicamente. Si les dejamos un stent, pues se los dejamos, ¿cuánto tiempo? Todavía no sabemos bien realmente. Las opiniones de los intervencionistas de la vieja guardia era dejarlos 2 años. Y pues con eso observaban unas buenas tasas de curación. Por ahí reportes de gente de 20, presentando serie de casos de 20 años con un stent y todos curados. Ahora pues hay una tendencia a dejarlos menos tiempo. Hay un metaanálisis chino que recomienda dejarlos no más de 1 año. No está muy claro realmente. Yo soy de la práctica de dejarlos lo que más pueda. Los dejo mientras el paciente no tenga complicaciones, no tenga granulomas o el stent no migre, trato de aguantarlo los 2 años. Pero si no, pues sí toca sacarlo antes, porque si hace granulomas, pues eso es otra complicación en las vías aéreas. Bueno, y ahora vamos a hablar allá al final de la presentación de los stents y vamos a presentar un par de casos. Los stents son el tratamiento endoscópico final paliativo cuando ha habido recurrencia de la estenosis, ya sea porque tratamiento endoscópico que fracasó o por tercera recurrencia en pacientes que tienen una comorbilidad alta, que tienen un riesgo quirúrgico alto y que es difícil operarlos, o bien pacientes que se operaron y la estenosis recurrió después de la cirugía. Eso puede pasar, eso puede suceder, lo hemos visto. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad ahí, que son los stents para solucionar problemas que de otra manera serían mortales. Tenemos varios tipos de stents. Empezamos primero con los stents metálicos, que fueron los primeros de los stents de primera generación, por allá por los 80 y 90, los stents de Jan Turco, los stents de Palmas, que usaban mucho los pediatras. Esto ya no se usa, son stents con muchísimas complicaciones, y estos stents, como tenían tantas complicaciones, fueron evolucionando a otros stents metálicos, pero cubiertos con una mallita de silicona, para que no hicieran tanto tejido de granulación, al principio parcialmente recubiertos, luego totalmente recubiertos, y pues también tienen complicaciones, tienen menos complicaciones, pero siguen teniendo bastantes complicaciones. Esos stents surgieron después de los stents de silicona, que los stents de silicona surgieron más o menos en el 1980 también, y se perfeccionaron en la época de los 90 las técnicas de inserción, se desarrollaron dispositivos para aplicarlos, y pues estos stents de silicona tienen menos complicaciones. El problema con los stents de silicona es que son más difíciles de poner porque implican broncoscopia rígida y hay que retirarlos con broncoscopia rígida. Los stents metálicos son más fáciles de colocarlos, puede colocar uno con broncoscopia flexible, pero pues eso, el hecho de que se puedan poner tan fácil a veces es como una cosa que creo yo que es más una desventaja que una ventaja, porque colocar un stent de estos en un paciente que no tiene la indicación, pues es una desgracia. Siguiendo con el desarrollo de los stents metálicos han evolucionado a
a stents biodegradables que se hacen con un polímero sintético que se degrada más o menos al cabo de 70 días. Esto falta estudiarlo más, pero pues sí, parece que ese puede ser el futuro. Hay artículos ya con eso, ahora les voy a mostrar algo. Y finalmente, pues hay stents como los stents coronarios, nosotros siempre vamos detrás de los cardiólogos y los gastroenterólogos en esto, entonces hay stents que liberan medicamentos como el tacrolimus, por ejemplo, para reducir la fibrosis y el tejido de granulación. Y están los stents hechos con impresora virtual, medicina de precisión adaptada a cada paciente. Estos hacen referencia más que todo a stents de silicona. En general, uno trata de no poner stents a no ser que sea estrictamente necesario, porque los stents son cuerpos extraños, entonces favorecen la colonización por bacterias y favorecen la resección de granulomas. Entonces, esto se va a presentar con todos los tipos de stents, unos más que otros. En esta tabla quiero mostrarles la diferencia entre los stents metálicos y de silicona. Entonces, en verde las cositas favorables de cada uno y en rojo pues los problemas, ¿no? Los problemas de los stents de silicona es que migran fácil y que tienen proclividad a producir secreciones. El tema de las secreciones, pues uno lo soluciona nebulizando al paciente con salina hipertónica. Y la migración, si estamos hablando de problemas traqueales, podemos ponerle un punto de fijación transtraqueal y transstent y suturarlo y fijarlo para que el stent no migre. Entonces, eso cada día es menos frecuente. No hay estudios clínicos controlados para precisar esto, si se reduce la migración, pero todos realmente lo estamos haciendo. Y pues también éticamente sería un poco complejo hacer un estudio de eso. Y respecto a los stents metálicos, pues estos migran poco, las secreciones no son muchas, pero tienen el problema de que se presenta reestenosis, eso es supremamente frecuente. En patología benigna eso es muy complicado porque una reestenosis, para corregir eso, en un paciente que ya tiene un stent es supremamente difícil. Toca hacer una dilatación y toca sacarle el stent y cambiarlo por uno de silicona la mayor parte de las veces, y resulta que la extracción es un proceso supremamente complicado, es supremamente difícil, que solamente se puede hacer por broncoscopia rígida, y a veces. Entonces un stent que uno pone con broncoscopia flexible, pero que no puede retirar con broncoscopia flexible, pues como que no es muy recomendable eso para la tranquilidad mental del neumólogo, ¿no? Y pues obviamente para el paciente pues es una desgracia sabiendo todas las complicaciones que hay. Bueno, vamos a hablar un poquito de los stents de Dumont. Estos fueron los primeros stents que hubo. Esta serie es un trabajo de investigación del mismo doctor Dumont, que fue el que los inventó, y es el principal artículo que tenemos de referencia donde están descritas las complicaciones que se presentan con estos dispositivos. Y se describe una tasa de curación que es de 40% más o menos a 12 meses. O sea, es una probabilidad más bien baja de curación. Este caso que voy a presentar es un paciente del Instituto Neumológico, un señor de 39 años, ingeniero, que no se tomaba los medicamentos y el señor hizo un SB hemorrágico. Es una emergencia hipertensiva, estuvo en la UCI, hubo necesidad de hacerle traqueostomía percutánea, él se recuperó perfectamente, pero después empezó a fallar la traqueostomía y entonces hizo una dificultad respiratoria, lo evaluamos, se había desalojado un poco la cánula, se le reacomodó, pero se le encontró una estenosis subglótica Cotton-Mayer 4. Ese es el dueño de la cuarta foto de la primera diapositiva de presentación de esta conferencia. Lo mandamos directamente a cirugía, se le hizo una reconstrucción laringotraqueal, se le quitaron 3 centímetros, se hizo anastomosis término-terminal y la estenosis recurrió.
Se le hicieron 3 dilataciones traqueales y el señor recurría por proliferación de tejido fibroso sin observarse así mayor malasia. Aproximadamente cada 20 días el señor se estaba presentando en insuficiencia, pues no en insuficiencia respiratoria porque no lo dejábamos llegar, pero sí con mucha dificultad respiratoria y terminamos colocándole un stent de Dumont de 15x60 y le pusimos un punto de sutura con Vicryl 2.0. Ese punto de sutura con Vicryl, como eso es una sutura reabsorbible, decayó a los 60 días más o menos y el paciente ahorita va muy bien. Esta es la estenosis. Vamos a mirar la broncoscopia en el posoperatorio temprano. Ahí se está obstruyendo y acá finalmente se tapa del todo. Se le hizo dilataciones y miren que el resultado después de la dilatación es bueno. Terminamos colocándole el stent. Le pusimos el stent, es un stent subglótico, tocó ponérselo muy alto, con las limitaciones que eso tiene, porque se puede afectar la deglución y se puede formar granulomas, por lo que las cuerdas se están moviendo constantemente, ¿no? Sin embargo, pues, afortunadamente para él, la evolución ha sido espectacular. Aquí estamos funcionando tráquea y stent, ahí se avanza un yelco, se pasa el hilo de sutura, el velcro, se recupera con una pinza de broncoscopia rígida desde arriba. Todo esto es con broncoscopia rígida. Se recupera el hilo y anudamos afuera. Anudamos afuera, le hacemos unos 8 o 10 nudos, que quede eso bastante fuerte y que haga bastante, que sea abultado para que no se vaya a ir por el orificio, y otra persona lo fija afuera. 3 meses después le hicimos una tomografía, acá vemos el stent. Hay unas pequeñas bolsitas de aire alrededor del stent, eso es de buen pronóstico, eso implica que no está tan adherido. Aquí está ya la tráquea normal, 3 meses después. Le hice una ecografía de tráquea, pues esto era como, el señor no quería muchas broncoscopias porque también había tenido una experiencia muy traumática, entonces le hice una ecografía como para mirar a ver si el stent estaba, aquí estaba el cartílago tiroides y acá está el stent, está en posición. Esta es la pared anterior del stent, esta también es la pared anterior, pero la que va contra la luz, y esto es la luz del stent. Finalmente, pues ya después de tanto tiempo, le dije, bueno, ahora sí le tocó una broncoscopia, no lo puedo seguir así, y esta es la broncoscopia 6 meses post-stent. Hace 3 meses le hice otra broncoscopia, perdón, hace un mes, la broncoscopia a los 9 meses, y está perfecto, está muy bien, es un caso bastante bueno, el señor va tan bien que la señora está embarazada y van a tener bebé como dentro de 2 meses, entonces el tratamiento les sirvió también porque no debe tener mucha disnea. Bueno, acá se va a volver a repetir, vamos a adelantar. Los stents metálicos totalmente cubiertos también tienen una alta tasa de complicaciones con un éxito clínico general de 40%. Esto es en un centro donde tienen muchísima experiencia en broncoscopia rígida y que los pueden sacar. Esto es en Marsella. Ellos reportan esa experiencia, pero pues eso no es extrapolable a otras unidades. Caso clínico de un stent metálico no tengo porque la FDA prohibió estos dispositivos el 29 de julio de 2005. Entonces, stent metálico en estenosis traqueal benigna no se debe colocar, se considera mala práctica clínica. Bueno, los stents biodegradables han mostrado mejores resultados, una tasa de curación un poquito más alta, del 64%. Tienen el problema de que como se degradan a los 77 días en promedio, no hay tiempo suficiente para que el paciente cure. Entonces, lo más probable, yo no tengo experiencia con esto, pero lo más probable es que toque que ponerles stents periódicamente. Este otro caso es un caso clínico, es un paciente que se trató con un tubo de Montgomery. Este es un stent parecido a los stents de Dumont, que se coloca a través de una traqueostomía.
un muchacho que se estaba tomando unos tragos de manera un poco exagerada y tomó camino por la carretera entre Cartagena y Barranquilla y pues tuvo un accidente de tránsito con un trauma craneoencefálico grave con desarrollo de estenosis subglótica. También hubo necesidad de operarlo, hubo recurrencia de la estenosis, se le hicieron varias dilataciones, tuvimos que hacerle traqueostomía por un evento de insuficiencia respiratoria y le pusimos el tubo de Montgomery y se lo dejamos 2 años. Espérenme, no. Vamos a ver si corre el video. Parece que no. Esperemos a ver. Ya. Este es el tubo de Montgomery lleno de secreciones porque esto se acumula muchísimo. Ya la cantidad de mocos, la pared toda gris del stent. Y afuera, pues ya saliendo el stent, vemos la tráquea rosadita que se ve en buen estado, sin granulomas. Arriba sí tenía granulomas en la subglotis. Luego de 2 años, pues decidimos sacarle el stent. Ese stent se le sacó en enero. Casualmente fue la misma semana del otro paciente que presenté. Tuvimos una racha de estenosis. Ahí hay un granuloma como consecuencia del Montgomery que estaba bien contra las cuerdas y lo irritó, pero si avanzamos nosotros a través de esto, pues está aceptablemente curada la tráquea, pues se ve feo, pero tiene una luz aceptable, está con un diámetro anteroposterior disminuido, pero el diámetro transverso es bueno y pues es corta la estenosis y pues está respirando espontáneamente, habla, come, creo que le fue muy bien para todo lo grave de su situación clínica. Finalmente, las conclusiones de esta conferencia es que sospechemos nosotros siempre esta patología en pacientes que tengan factor de riesgo, pacientes que hayan sido intubados en los 2 meses anteriores o que hayan tenido traqueostomía y se le haya retirado en los 2 meses anteriores. Sospechémoslo en mujeres en edad media que se presenten con asma, entre comillas, de reciente aparición. De 99 mujeres que se presenten así, 99 van a ser asma, una va a ser una estenosis subglótica idiopática, pero si ustedes están alerta, pues no les va a pasar ninguna y se puede evitar una insuficiencia respiratoria porque la gente se muere de esto. Recordar también que cada caso es diferente, cada paciente es un mundo aparte y que el tratamiento es personalizado. Y bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo tenía por decirles de estenosis traqueal.